¿Alguna vez has querido dibujar ojos galácticos o estilo diamante, pero no te animas porque piensas que es complicado o estresante? Hoy vamos a crear ojos con efecto galaxia o joya usando la herramienta de materia, así que comencemos. Bueno amigos, aquí yo ya tengo mi dibujo hecho, a excepción de los ojos, ya que los dejé para esta ocasión, pues hoy vamos a centrarnos solo en ello. Así que lo primero que hay que tener en cuenta es que siempre debemos dibujar los ojos por separado, así como lo tengo aquí en mis capas. Por ejemplo, la capa con el número 3 es donde tengo pintado el globo ocular junto con la sombra que refleja el párpado superior. Por lo que una vez que ya tengamos pintada la primera parte del ojo, lo siguiente que haremos será abrir una nueva capa. Elegiremos un pincel, después nos iremos a herramientas de dibujo, donde vamos a escoger este óvalo. Activaremos también la opción de relleno y por último escogeremos el color de base del ojo que irá sobre la parte blanca. En este caso yo los pintaré de morado. Hecho esto, comenzaremos a trazar el óvalo en el centro del ojo, bueno, un poco más del lado del lagrimal, para que no nos vayan a quedar chuecos. Ya que esté bien colocado el primero, ahora vamos con el segundo. Y para ello simplemente vamos a clonar esta capa. Ya hecho esto, vamos a mover el otro óvalo que quedó por encima, pues recuerden que lo único que hicimos fue clonar. Así que solo vamos a moverlo hacia el lado derecho para ajustarlo bien. Y listo. Aquí voy a cambiar un poco el tono del relleno, ya que quiero que sea un poco más oscuro. Pero bueno, ya que tengamos estos dos, nos iremos a nuestras capas. Y vamos a crear una nueva capa recortada por encima de la capa base del ojo. Seguido voy a elegir un tono morado más clarito. Ya que tengamos el color seleccionado, con el pincel lápiz difuminado empezaré a pintar algunos reflejos de luz en la parte del iris. Para después, con la herramienta borrosidad, darle un ligero difuminado. De igual manera, lo haré solo sobre el contorno de la primera base del color, para que el iris no se vea tan sobresaliente o sobrepuesto. Ya que estén difuminadas ambas capas, después de la última capa abriremos otra más. A esta también le aplicaremos máscara de recorte. En esta utilizaré un tono más oscuro, el morado, un tono violeta, el cual lo usaré para dibujar líneas alrededor del iris, sombras y dibujar la pupila. Esto lo haremos en ambos ojos, siempre tratando de que sean lo más parecidos. Luego elegiremos la manita para difuminar usando el pincel lápiz difuminado, por lo que solo difuminaremos ligeramente. Luego nos iremos a capas y abriremos otra más. Así que ya que tenemos la nueva capa, vamos a elegir un tono morado pastel, con el cual haremos algunas iluminaciones alrededor de la pupila, especialmente debajo. Y difuminaremos para que se mezclen entre sí con las anteriores. Ya que terminemos de pintar, nos regresaremos a la capa donde colocamos el tono violeta y allí, con la ayuda de nuestro pincel, dibujaremos líneas finas alrededor de la pupila y las medio difuminaremos para que no queden tan marcadas.
Y aquí viene lo interesante. Nos iremos a materiales. Yo aquí ya tengo algunos guardados como favoritos, ya que no me gusta estarlos buscando. Así que en la descripción del video te dejaré los nombres para que los puedas colocar en el buscador y te sea más fácil de encontrarlos. Así que por el momento voy a usar este, y ya que esté seleccionado solo voy a ajustarlo entre los ojos. Seguido me iré a modos de combinación y lo pondré en modo superposición, lo cual si elegimos este, así es como se vería. Pero como no quiero que se vean tan visibles, voy a arrastrar esta capa por debajo, es decir, entre los tonos claros y oscuros que puse anteriormente. Y le cambiaré al modo de combinación, por lo que voy a elegir luz intensa. Claro, ya dependerá de cada uno cómo lo prefiera y cómo les guste. Pero como en este caso es un dibujo de anime sencillo, no quiero que quede tan sobrecargados. Hecho esto, en otra capa nueva voy a marcar más las pupilas. Para ello voy a acercarle más a los ojitos. Y en otra o en esa misma capa también comenzaré a pintar pequeñas luces con blanco, puntitos o bien estrellas. También agregaré algunos corazones desde la ventana de materiales. Esos los pondré en modos de combinación luz lineal. Y para antes de terminar, el rostro de nuestro dibujo lo vamos a colocar hasta arriba de todas las capas, para que nuestro ojo quede por detrás, en caso de que el óvalo se haya pasado sobre las pestañas. O bien también podemos solo con el borrador borrar parte de donde se haya pasado. Y por último, en otra capa nueva, la cual no debe llevar máscara de recorte, ahí vamos a añadir un poco de sombras de tono morado sobre las pestañas, entre los lados del ojo y la parte de arriba, las cuales voy a difuminar al último, y bajaré la opacidad al final para que no queden tan marcadas. Y este es el resultado final. Aquí rápidamente te voy a mostrar cómo usar otros diseños. Por ejemplo, voy a escoger este otro, lo voy a ajustar bien sobre este ojo. Y después lo pondré en modo superposición, lo cual así es como quedaría. Lo puedo dejar ahí o bien ponerlo debajo de donde pinté las pupilas para que no las oculte. Igual podemos cambiarle el color al diseño que elegimos. Con solo seleccionar la capa donde está, después elegir el color y al final pintar por encima de este. Así tendrá destellos de este color. Y así podemos seguir añadiendo detallitos para que se vean más bonitos. Debo decir también que podemos añadir diseños de imágenes desde nuestro ordenador, como lo haré a continuación. Me iré a las capas y después voy a abrir una nueva. Le voy a poner máscara de recorte y después me iré a importar la imagen. En este caso he descargado una imagen de diamante, lo cual voy a ajustar bien. Ya que quede, lo pondré en modo superposición. Y listo. Así es como se vería este ojito. Me encanta cómo se ve este. Así ya solo seguimos agregando lo que le haga falta.
¿Ves que es súper fácil? A veces pensamos que este tipo de ojos son complicados, pero con los materiales adecuados todo se vuelve mucho más sencillo y divertido. Aquí te muestro algunos ojos diferentes que hice como muestra de lo versátil que puede ser esta herramienta y de cómo puedes crear distintos estilos y diseños de ojos para tus personajes. Si este tutorial te gustó y te fue útil, te invito a suscribirte al canal para seguir aprendiendo juntos y a compartir este video para que llegue a más artistas. Gracias por quedarte hasta el final y hazme saber en los comentarios si lo intentaste. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo tutorial. Bye.